Yo quiero hoy proponerles pensar para tratar de comprender nuestro presente y también imaginar el futuro. El otro día hablaba con un pastor amigo y le decía, nadie sabe qué clase de iglesia vamos a hacer y a tener después de la pandemia. Nadie sabe eso. O sea, cuando termine todo esto, nos convertiremos en la iglesia post-pandemia. Y nadie tiene la más mínima idea de cómo va a estar configurada esa iglesia post-pandemia. Pero creo que lo que sí podemos hacer, mientras estamos transitando este momento difícil, tratar de comprender nuestro presente y de imaginar el futuro. Cuando digo imaginar, es una palabra que la estoy usando en el sentido correcto. Imaginar no significa inventar. A veces creemos que imaginar es inventar. Bueno, podemos tener imaginación fantasiosa, pero con respecto a nosotros los que creemos en Dios, cuando decimos imaginar, tratamos de imaginar el futuro de acuerdo a lo que se nos ha revelado en la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese sentido es que estoy usando la palabra imaginar. Por eso el título de mi conversación, de mi charla, de mi mensaje para compartir con ustedes es Comprendiendo el presente, imaginando el futuro. Un autor español llamado Luis Sepúlveda, él dijo textualmente estas palabras. Él resaltó la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro. El apóstol Pablo lo dijo hace mucho tiempo antes, allá en el siglo I, después del Señor Jesucristo, cuando él dijo en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4, él dijo, ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra enseñanza y nos da esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia. O sea, tenemos, primero, vamos a tratar de situarnos cronológicamente en los espacios de tiempo que Pablo está marcando. Él dice que lo que se escribió en el pasado, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, lo que se escribió fue para nuestra enseñanza, los que estamos viviendo hoy. Y eso que está escrito nos enseña a tener esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia. Eso es el presente. Esperanza y ánimo tenemos a través de las Escrituras, mientras estamos esperando y esperando con paciencia. O sea, esto revela la actitud del creyente en el tiempo presente. Esperamos con paciencia, dice, hasta que se cumplan las promesas de Dios. Futuro. En un solo texto, de una manera maravillosa, de verdad, tenemos condensado, sí, pasado, presente y futuro. Y como dijo Sepúlveda, y yo le doy toda la razón, estoy completamente de acuerdo con él, la importancia de conocer el pasado para comprender el presente y para imaginar el futuro. Bueno, cuando nosotros hablamos de mirar el pasado, estamos hablando de mirar cómo Dios obró en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado. Porque si nosotros podemos comprender, leer, aprender, saber y comprender lo que Dios hizo en el pasado, entender lo que esto significa, vamos a poder comprender nuestro presente y vamos a poder imaginar lo que Dios hará en el futuro. ¿Se entiende? A ver, podemos comprender lo que Dios está haciendo hoy y podemos imaginar lo que Dios hará en el futuro si nosotros podemos comprender y entender cómo Dios obró y actuó en el pasado. Recuerden que hay una afirmación en el Antiguo Testamento que dice de manera clara y definitiva, Dios, hablando por medio del profeta Malaquías, dice, yo soy Dios que no cambio. Que no cambio. Lo cual para nosotros es una seguridad y es una esperanza y eso fortalece nuestra confianza en Dios. Porque no tenemos un Dios que un tiempo piensa una cosa y después piensa otra. Que un tiempo dice una cosa, después dice otra. Que un tiempo hizo una cosa y ahora hace algo totalmente lo contrario. No, Dios es inmutable, Dios no cambia y esto juega a favor de nuestra fe.
porque entonces sí podemos mirar cómo Dios actuó en el pasado para poder tratar de comprender cómo Dios está actuando hoy en el presente y para poder imaginar lo que Dios hará en el futuro. Y yo te quiero invitar justamente a que hagamos este ejercicio en esta tarde-noche fresca acá en la ciudad de Concordia, en la República Argentina. Yo quiero invitarte a que hagamos este ejercicio. Vamos a mirar al pasado, primero, después el presente y después nos vamos a situar hacia el futuro. Vamos a mirar hacia el futuro para poder entender lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que Dios hará. Tenemos que comenzar por el pasado, ¿no? Tenemos que mirar al pasado. En el pasado hay un evento que es un evento crítico, dramático en la historia del pueblo de Israel, y que fue un evento totalmente que se convirtió en un símbolo de la obra de Dios a favor de su pueblo. Y te estoy hablando del Éxodo, del pueblo de Israel, y del libro de Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco, dentro de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. El segundo es el Éxodo, después de Génesis. Cuando vamos al Éxodo, ¿qué encontramos? Bueno, ahí encontramos un relato. El relato del Éxodo nos muestra cómo los hechos que ocurrieron en ese momento llevaron a un pueblo que sentían que Dios los había abandonado a convertirse ellos, a tomar conciencia ellos de que eran el pueblo escogido por Dios. O sea, ¿cuáles fueron los eventos? ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a este pueblo a sentirse abandonados, de sentirse abandonados por Dios, a tomar conciencia, a comprender y aceptar de que ellos eran el pueblo escogido por Dios? ¿Cuáles fueron esos eventos? El Éxodo comienza con los descendientes de Jacob siendo esclavizados, primero, sufriendo opresión. En primer lugar, sufren opresión. Segundo, son esclavizados. Y tercero, tienen que soportar un infanticidio. Ustedes recordarán, el primero y el segundo capítulo de Éxodo relata la historia de cómo el faraón de Egipto, por temor al crecimiento poblacional del pueblo de Israel, manda matar a todos los niños israelitas menores de 2 años. Un pueblo que ya había empezado a sufrir opresión, que luego su sufrimiento se agravó porque pasó de oprimido a esclavizado, ahora estaba enfrentando por parte de un faraón y de un imperio más poderoso que ellos, enfrentando la tragedia del infanticidio de sus hijos. Bueno, así comienza este relato en el Éxodo y luego continúa con la intervención de Dios. Dios interviniendo para librarlos y para convertirlos en su propio pueblo. Ahora, este relato del Éxodo lo que hizo fue afirmar la identidad del pueblo de Israel. Incluso este relato todavía sigue afirmando hasta el día de hoy la identidad del pueblo de Israel. Israel tiene una conciencia de ser el pueblo escogido de Dios, ¿no? Nosotros tenemos otra idea, por supuesto, por la revelación del Nuevo Testamento, otra idea de eso, pero no es el tema de hoy. ¿Sí? El pueblo de Israel tiene esta conciencia de ser el pueblo escogido por Dios, incluso cuando a veces escuchamos hablar a sus gobernantes de la confianza que muestran cuando son atacados por sus enemigos, de que ellos no van a ser derrotados, porque así como Dios los liberó de sus enemigos en el antiguo Egipto, bueno, ellos siguen confiando en que Dios los va a librar en cualquier situación difícil que tengan que enfrentar, aunque estén rodeados de feroces enemigos. En otras palabras, esa confianza que el pueblo de Israel tiene hasta el día de hoy surge justamente del recuerdo de este evento. Porque en este evento, ¿sí?, para ellos les quedó marcado en su historia, en la conciencia histórica, les quedó marcados a ellos el hecho de que Dios los vino a librar, Dios los vino a rescatar y Dios los hizo su pueblo. Y este relato del Antiguo Testamento, del libro de los Hechos, este relato inspiró la fe de este pueblo por generaciones, por generaciones. Ahora bien, el tema principal de este relato del Éxodo
de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el tema principal es Dios salvando a los suyos mientras está juzgando a Egipto. Dios salva a Israel juzgando a Egipto. Dios salva a su pueblo. Dios salva a los suyos. En este caso, Dios salva a Israel y juzga a Egipto. Juzga a sus enemigos. Dios salva mientras está juzgando. Quiero que esto les quede en el pensamiento mientras seguimos desarrollando un poco el relato del Éxodo. Ahora, pienso yo que esto es más que un relato. ¿Es solamente una historia? ¿Es solamente un relato del pasado? ¿O es también una especie de modelo? Una especie de patrón, de pauta, de cómo Dios actuó y actúa hoy y actuará. Podemos encontrar en este relato un patrón, una forma, una manera en la que podemos interpretar el obrar de Dios, el actuar de Dios a lo largo de todas las generaciones. Bueno, antes que ocurra el Éxodo, y vamos justamente a tratar de pensar en esto, antes que ocurra Éxodo, al padre del pueblo de Israel, Abraham, allá por Génesis capítulo 15, Dios le anticipa que su descendencia iba a ser esclavizada en una tierra extranjera y que iban a estar esclavos 430 años. Eso Dios se lo revela a a Abraham. Mucho tiempo antes del Éxodo. Se lo previene, se lo avisa. Ahora bien, también le dice estas palabras: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Noten que Dios le revela a Abraham muchos años antes que ocurra el Éxodo, le revela que su pueblo, sus descendientes, van a ser librados, saldrán en libertad, saldrán de la esclavitud después de haber juzgado a la nación que los estuvo oprimiendo por tantos siglos. A Moisés, ya en el tiempo de Éxodo, ya estamos en el capítulo 3, versículo 8 ahora, Dios le anuncia su intención y le dice, Dios se le aparece a Moisés y le dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y también le anuncia otra cosa Dios a Moisés, que Dios mismo va a agravar la rebelión, la dureza del pueblo egipcio, del mismo faraón. La rebelión de este pueblo contra Dios se va a poner más fuerte, y dice que Dios mismo va a obrar para que esto ocurra así, endureciendo el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que el juicio que Egipto va a tener que enfrentar sea mucho más severo todavía. El capítulo 6, verso 6 dice esto: por lo tanto, dile a mi pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Ahora, también otra cosa que dice acá en el libro de Éxodo es que Dios no lo hace solamente por el bien de su pueblo, por el bien del pueblo de Israel, sino para cumplir lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En otras palabras, Dios va a liberar a su pueblo, pero va a castigar también a Egipto para demostrar su fidelidad. Él está manteniendo su palabra. La palabra que él empeñó a Abraham, empeñó a Isaac, empeñó a Jacob, esa misma palabra, esa promesa, él la está cumpliendo. Siglos después, en el tiempo de Moisés. Y Dios está revelando de esta manera su carácter, un atributo suyo que es su fidelidad. Ahora, lo que vemos también en el capítulo 5, cuando llegamos al capítulo 5, la soberbia de Faraón. Porque cuando Moisés va al Faraón a reclamar que deje ir libre al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, Faraón dice: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz? Yo no conozco quién es Él. La soberbia de Faraón. ¿Quién es este Dios? Yo no lo conozco, como para que yo ande
obedeciendo sus órdenes. Y Dios en el capítulo 7, versículo 5, le dice a Moisés: entonces Faraón y los egipcios van a conocer quién soy yo. Dice Dios: y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Paremos un poquito acá y pensemos un poco en lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos en este relato, cómo se están sucediendo los hechos. Si este relato es mucho más que un relato y es realmente un patrón de cómo Dios está actuando, entonces en este relato, en esta historia, hay un mensaje claro para nosotros. Dios interviene a favor de su pueblo a lo largo de toda la historia para salvar a su pueblo, para librar a su pueblo, pero lo hace mientras está juzgando a los que lo rechazan, a los que se rebelan contra él. En este caso Egipto y el faraón que está a cargo de este gran imperio. Y en nuestro tiempo podemos, obviamente, usando lo que la Biblia nos permite usar, a Egipto como un símbolo del mundo en el que vivimos y faraón como un símbolo de los gobernantes de este mundo, no empezamos a ver una gran similitud entre lo que pasó en ese momento, en esta historia, en esta situación, y lo que nos está pasando a nosotros en el tiempo de hoy. ¿No está ocurriendo hoy de la misma manera que en ese tiempo, que Dios está obrando en el mundo entero y nosotros estamos observando la manera en que Dios está obrando y quizás no lo estamos percibiendo como deberíamos percibirlo y verlo a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios está obrando en medio de la historia de la misma manera que Dios obró en tiempos antiguos? Ahora, yo no estoy diciendo y no quiero afirmar que esta pandemia es un juicio de Dios, es un castigo de Dios sobre este mundo. No estoy afirmando eso. Ahora, lo que sí voy a afirmar y voy a decir es que, por ejemplo, en Apocalipsis claramente se nos dice que las mismas plagas que cayeron sobre Egipto van a caer en el último tiempo como una expresión del juicio y del castigo de Dios sobre el mundo y sobre las personas rebeldes, sobre los que rechazan su palabra, los que no creen en Él ni en su Hijo Jesucristo. Ahora, está diciendo Apocalipsis que Dios va a ejecutar juicio sobre este mundo y sobre esta tierra. No estoy diciendo que lo que pasa ahora sea un juicio de Dios, y por más que citemos cuando Jesús dijo que iban a ocurrir plagas, pestes, guerras, rumores de guerras, bueno, hay muchas cosas que ocurren y han ocurrido a lo largo de la historia simplemente porque vivimos en un mundo que está bajo maldición por el pecado humano, por nuestros propios pecados. Entonces, identificar algún cataclismo, una guerra, identificar una plaga específica como el juicio de Dios específicamente, me parece que es una mirada, pero puede ser también apresurado a afirmar, porque si no tendríamos que decir que todas las plagas que ocurrieron a lo largo de la historia fueron las plagas del juicio final, y el juicio final no vino todavía. ¿Me explico? Ahora sí, lo que quiero decir y dejar bien en claro es que Apocalipsis lo dice claramente, que en el tiempo del juicio y el castigo de Dios sobre este mundo y sobre los gobernantes y poderes de este mundo y sobre los rebeldes y los incrédulos que lo rechazan a Él y rechazan su evangelio, Dios lo va a castigar con casi las mismas plagas que Dios castigó a Egipto y al faraón. Ahora, lo que se ve también, y que quizás a mí esto me llevó a reflexionar, es que Faraón soportó todas estas plagas y en ningún momento su corazón se ablandó. En ningún momento su corazón reaccionó para humillarse delante de Dios, para reconocer su pecado, reconocer su rebelión, sino que al contrario, su corazón se endureció mucho más. Uno esperaría en este tiempo también que en medio de la situación crítica que estamos viviendo, una situación que infunde temor y a muchos desesperación, no haya una reacción de nuestros gobernantes que están tan confundidos como Faraón estaba confundido en ese momento, no haya una reacción en ellos, y haya una reacción en las personas de volverse a Dios,
de reconocer que se lo necesita a Dios, de reconocer que hemos vivido demasiado de espaldas a Dios, de reconocer que es tiempo de humillarse y de pedir perdón por nuestros pecados. No, al contrario, lo que vemos es un endurecimiento mayor del corazón de esta generación, a pesar de lo difícil que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Muchas veces pensamos que los momentos duros y difíciles pueden ser útiles para ablandar los corazones. Evidentemente no está sucediendo. No estaría sucediendo. Y justamente en Apocalipsis, una de las cosas que dice el apóstol Juan en su relato profético del Apocalipsis es que en medio de los juicios de Dios en ese tiempo, todavía futuro, que las personas van a blasfemar contra Dios, van a insultar a Dios, se van a rebelar mucho más contra Dios. Lo mismo que vemos pasar acá en este relato del Éxodo. Ahora, Dios le está mostrando también en el Éxodo, en este relato de Éxodo, le está mostrando la capacidad que Él tiene para proteger a su pueblo. Y este punto es importantísimo para todos nosotros hoy. Porque en Éxodo capítulo 8, verso 22, Dios dice a Faraón, cuando suceda, hablando de una plaga que iba a venir terrible, la plaga de los tábanos, cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. ¿Qué es lo que vemos en este relato? Dios haciendo una distinción. Ahora quiero decir esto. A partir de esta plaga comienza la distinción. La plaga iba a venir sobre todo el imperio egipcio, pero sobre el pueblo de Israel no iba a caer esta plaga. Esta es la cuarta plaga, o la quinta si mal no recuerdo. La cuarta me parece que es, exactamente. Las tres primeras plagas, Israel tuvo que soportarlas igual que los egipcios, porque la plaga cayó sobre todo Egipto, y los israelitas vivían en Egipto. Las tres primeras plagas, o sea, piensen un momento en esto. Ellos eran conscientes de que Dios había venido para liberarlos. Dios está castigando a Egipto por haber esclavizado a su pueblo por 400 años, pero el pueblo de Dios está viendo caer el juicio de Dios y también tratando de soportar de que el juicio de Dios no les caiga a ellos. Bueno, ninguno de ellos perdieron la vida durante este periodo donde el castigo de Dios cayó sobre Egipto, y en este caso, a partir de este momento, comienza a haber una clara distinción entre quién es el pueblo de Dios y quién no es el pueblo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto es la justificación bíblica para decir que los cristianos no nos vamos a enfermar de coronavirus. No estoy diciendo eso. Lo que está diciendo este texto es que de una cosa podemos estar seguros los creyentes, que nosotros no vamos a recibir el juicio de Dios sobre nuestras vidas. El juicio de Dios viene sobre este mundo. El juicio de Dios viene sobre los que rechazan a Dios, sobre los que se rebelan en contra de Dios, los que no creen en Dios y en su Hijo Jesucristo. Pero ese juicio y ese castigo de Dios no viene sobre el pueblo de Dios, no viene sobre la iglesia. Aunque la iglesia esté observando y siendo también protagonista en el mismo momento que estos juicios están cayendo sobre la tierra, como pasó con el pueblo de Israel. Pero a partir de este momento comienza una distinción. ¿Por qué? Porque Dios le va a mostrar al poderoso faraón y al gran imperio que domina el mundo que Dios es el que está en el mundo y que Él es el que define quién es su pueblo, quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Van a saber ustedes que yo estoy en este país. Me parece a mí una declaración de Dios que los gobernantes de nuestra nación tendrían que tomar en cuenta. Porque en un momento de la historia, los gobernantes de esta nación y del mundo entero sabrán que Dios está en medio nuestro, que Dios está entre nosotros. Y es más, Dios también le afirma y le dice a Faraón que toda la tierra le pertenece a él. La tierra de la cual Faraón se creía dueño y los egipcios se creían dueños, amos y señores de la tierra, Dios le dice: no, señores, la tierra me pertenece a mí.
toda la tierra me pertenece. El capítulo 9, verso 29, Moisés respondió: apenas salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y cesarán los truenos y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra pertenece al Señor. ¿Qué está diciendo acá? Moisés le está diciendo a Faraón: fue la mano de Dios que trajo la plaga sobre esta tierra, truenos y granizos terribles que destruyeron todas las cosechas y mataron millares de animales, del ganado, del pueblo egipcio, menos el del pueblo de Israel. Y cuando yo salga, dice, de tu palacio, voy a orar a Dios y Dios va a detener los truenos y el gran granizo que está cayendo. Lo va a detener para que sepas que toda la tierra le pertenece a Dios, que Dios está en control de los eventos climatológicos, que Dios está en control de los poderes y las fuerzas del universo, que Dios está en control de todo lo que ocurre en la tierra. Y varias veces en el relato de Éxodo, Dios establece su intención de ser conocido, de que Israel lo conozca como su propio Dios y que Egipto también lo reconozca como el Dios que lo está juzgando. A ver, mientras la iglesia reconoce que Dios es su Salvador, mientras lo reconocemos, al mismo tiempo el mundo lo reconocerá a Él como quien lo está juzgando. Ahora, Dios no solamente está juzgando a Egipto en el relato de Éxodo, Dios también está juzgando a los dioses de Egipto. Capítulo 12, verso 12. Esa misma noche pasará por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Los dioses de Egipto iban a ser destruidos y humillados. Todo aquello que ellos idolatraban, que adoraban, que amaban, lo que abrazaban, todo aquello en lo que ellos ponían su esperanza, iba a ser castigado, iba a ser destruido, iba a ser derribado. Piensen por un momento si no hay un paralelo con la situación que ocurre hoy en el mundo entero, donde los dioses a los cuales el mundo entero estaba aferrado, el dios del poder económico, el dios de la tecnología, el dios de la ciencia, el dios del conocimiento, el dios del placer, el dios del egoísmo, el dios del orgullo, todos estos dioses en medio de esta pandemia han caído por tierra, han sido destruidos, están siendo atacados para que toda la humanidad llegue a reconocer que verdaderamente hay un solo Dios. Yo veo un patrón, veo un modelo en el relato de lo que ocurrió en el éxodo del pueblo de Israel con lo que está ocurriendo en medio de nosotros. Y este relato va a plantear la pregunta, la gran pregunta: ¿quién manda? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que gobierna? ¿Faraón es el que gobierna? ¿Los hombres son los que gobiernan? ¿Los hombres son los que tienen el poder? ¿Los hombres son los que tienen la autoridad? ¿O es Dios Todopoderoso, el Dios del pueblo de Israel, el que tiene el poder, la autoridad y el que es soberano? Si las 10 plagas no dejaron esto en claro, que es Dios el que está en autoridad y en poder sobre todas las naciones de la tierra y sobre el mundo entero y los eventos y los poderes del universo, bueno, cuando Dios anuncia que va a enterrar a todo el ejército egipcio debajo de las aguas del Mar Rojo, en ese momento va a quedar claro realmente lo que él dice en el capítulo 14, verso 4, yo seré glorificado en Faraón, cuando todo su ejército quede aplastado bajo las aguas del Mar Rojo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios pretendió conseguir gloria para sí mismo al salvar a su pueblo y al juzgar a Egipto. Gente, la salvación del pueblo de Dios sucede mientras Dios está juzgando a este mundo. Esto es algo que nosotros los creyentes tenemos que empezar a hacernos la idea, a comprender que las cosas que vamos a ver en este mundo
que las cosas que vamos a ver de acá en adelante en este mundo y de la cual nosotros vamos a ser protagonistas y vamos a ser testigos, no es algo que no haya ocurrido en otro momento de la historia. Y si algunos se preguntan por qué Dios lo permite, porque esa es la cuestión de muchos, ¿no? De que por qué Dios permite tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta muerte, por qué Dios permite esta calamidad y le pedimos al Señor que tenga misericordia, que tenga compasión, que extienda su mano. Lo que nosotros tenemos que entender es esto: Dios va a responder nuestras oraciones. Dios va a salvar a los suyos, pero Dios, mientras está salvando a los suyos, Dios está juzgando al mundo. Dios está juzgando a un mundo que lo ha rechazado, a un mundo que se ha rebelado contra Él, a un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios y a su Hijo Jesucristo. Dios mientras está salvando a su pueblo, mientras está salvando a sus hijos, mientras está salvando a los creyentes, Dios está juzgando a los que se han rebelado, a los que incluso han perseguido a su pueblo a lo largo de todas estas generaciones. Dios está juzgando a un mundo que ha sido enemigo del pueblo de Dios. Dios está juzgando a un mundo y lo juzgará con mayor dureza todavía, ¿sí? Un mundo que ha perseguido la palabra de Dios, que ha asesinado a su Hijo Jesucristo en una cruz hace 2000 años atrás. ¿Ustedes piensan que todas las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia humana iban a quedar impunes? ¿Que Dios iba a dejar sin castigo la maldad que se ha cometido y que se ha hecho en este mundo? Dios juzgará y Dios castigará. Y si bien, vuelvo a recordar, no estoy diciendo que esta pandemia sea específicamente un castigo de Dios, ¿sí? Pero sí es una especie de ejemplo de cosas que van a acontecer, porque Apocalipsis dice que cosas como estas y aún peores van a ocurrir sobre este mundo. Pero también dice la palabra de Dios, y lo que vemos en este relato es que mientras Dios juzga el mundo, Dios está salvando a su pueblo. Dios está salvando a sus hijos. Y Dios está haciendo una distinción, porque el juicio de Dios vendrá sobre este mundo, pero el juicio de Dios no vendrá sobre la iglesia, no vendrá sobre los creyentes, porque ese pueblo de Dios, ese pueblo escogido, hoy es la iglesia de Cristo que peregrina por esta tierra. Esto es algo que claramente la Biblia lo está enseñando a través de este relato. Ahora, una cosa, ¿no? Porque lo que terminamos descubriendo nosotros en el relato de Éxodo es quién es este Dios. Porque hasta acá vimos en Génesis que Dios era el Dios de Abraham, el Dios, bueno, fue el Dios del diluvio, ¿sí? El Dios de Noé, después el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de una pequeña tribu de 70 personas. Porque fueron 70 personas los que entraron a Egipto, a vivir a Egipto, ¿sí? 400 años antes del Éxodo, 70 israelitas entraron a Egipto a vivir en tiempos que José, un israelita, era el primer ministro de Egipto. Ahora bien, pasaron 430 años, ¿sí? Y vemos acá una revelación de quién es este Dios. Porque ya tuvimos un adelanto en el diluvio, ¿sí? Pero ahora lo vemos a Dios identificándose personalmente con un pueblo en particular, haciéndose personal y haciéndose familiar con un pueblo personal, reconociendo a un pueblo como suyo propio. Y Él hace una cosa en Éxodo, capítulo 33, verso 19, contestando la pregunta, ¿quién es este Dios? Bueno, este Dios, según este texto, es el que tiene la libertad de decidir a quién le imparte su gracia y su misericordia. Dios se revela a Moisés como el Dios que del que yo quiero tener misericordia, tendré misericordia. Del que yo quiero. Y en el capítulo 34, versículos 6 al 7, este Dios se revela a Moisés de esta manera. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Parece una contradicción, ahora lo voy a explicar. No deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta
generación. Dios está revelándose acá, si lo podemos dividir definirlo en dos palabras, como un Dios misericordioso y como un Dios justo. En su misericordia, Dios está dispuesto a perdonar al pecador. Él es el que perdona la maldad. Es el que perdona el pecado. Obviamente, perdona la maldad y el pecado de aquellos que humildemente se arrepienten de sus pecados, que se humillan y reconocen sus pecados. Dios es un Dios que se muestra dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de su pecado, que se arrepienten de sus rebeldías, que se arrepienten de sus perversiones y de sus secretos más vergonzosos. Entonces Dios se muestra como clemente, como compasivo, es lento para la ira, es lento para castigar, lento para ejecutar su juicio, es lento porque es grande en amor, porque es grande en fidelidad. Mantiene su amor hasta 1000 generaciones y perdona la rebelión, el pecado, la iniquidad. Pero, permiso, los pero en la Biblia son fundamentales, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. En otras palabras, el pecado acumulativo de las generaciones en un momento va a ser castigado, en un momento va a ser juzgado. Si no hay arrepentimiento de por medio, si la generación presente no se humilla delante de Dios, no se vuelve a Dios, entonces vendrá sobre esa generación el juicio y el castigo que se viene dilatando por la espera paciente de Dios, porque Él es paciente. Y en su paciencia Él espera, ya lo dijo el apóstol Pedro, ¿sí? Que Dios es paciente para con todos nosotros, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno sea condenado, Él no quiere que ninguno sea juzgado, que sea castigado a una eternidad en la condenación eterna. Él no quiere y es paciente. Y este tiempo en el que estamos viviendo, ese es el tiempo de la paciencia. Justamente lo que Pablo decía y lo leíamos al principio, ¿verdad? Que lo que fue escrito en el pasado es para que tengamos esperanza, tengamos ánimo, mientras con paciencia esperamos que Dios cumpla todas sus promesas. ¿Y qué es lo que estamos esperando como promesa de Dios? La salvación. La salvación plena, completa y total, Cristo viniendo a establecer el reino de Dios en la tierra, lo que resultará en la liberación y la salvación del pueblo de Dios para siempre. Ahora, mientras esperamos estas promesas, Dios está obrando en el mundo. Para con los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios se ha revelado a nosotros como perdonador, como misericordioso, como alguien compasivo. Pero para aquellos que persisten en su obstinación, en su rebeldía, en su incredulidad, va a llegar el momento donde Dios, como dice acá el texto, de ninguna manera va a dejar sin castigo al culpable. Dios le revela su gloria a Moisés con una declaración de su misericordia y de su justicia. Entonces, no solamente Éxodo, es en Éxodo que vemos esto, sino que todo el Antiguo Testamento lo que resalta es la gloria de Dios, que la manifestación de la gloria de Dios, la revelación de la gloria de Dios en su increíble misericordia, amorosa misericordia y su implacable justicia. Dios salvó a su pueblo mientras juzgaba a Egipto. O mejor dicho, Dios salvó a Israel después de haber juzgado a Egipto. Y este es, a mi punto de vista, un modelo de cómo Dios actúa, de cómo Dios obra. Ahora vengamos al presente. Así como el Antiguo Testamento considera al Éxodo como una de las manifestaciones de la gloria de Dios, salvando a los suyos, castigando a los rebeldes, castigando a los pecadores, de la misma manera el Nuevo Testamento presenta la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Déjenme leerles las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Él dice así:
Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él es siempre justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar o recibir a todo aquel que confía en Jesús, que pone su fe en Jesús. En otras palabras, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que Dios pasó por alto este tiempo en su paciencia, ¿sí? Pasó por alto su juicio, pasó por alto su castigo. Porque lo que Dios hizo cuando llegó el tiempo perfecto de su plan fue ejecutar su juicio y su castigo en su propio Hijo. Dios envió a su Hijo a este mundo, vivió una vida santa y sin pecado, y Dios termina ofreciendo a su propio Hijo en una muerte de cruz, que es un sacrificio humano, porque eso es lo que es. Dios está sacrificando a su propio Hijo porque lo está poniendo a Él como el culpable de todos nuestros pecados. Y lo está castigando a Él, lo está juzgando a Él y lo está castigando a Él como si Él hubiera cometido los pecados que todos nosotros hemos cometido, siendo Él inocente, siendo Él sin culpas, siendo Él sin ninguna clase de pecados. Ahora, Dios está ejecutando su justicia porque Él no puede pasar por alto para siempre el pecado. Él no puede dejar de juzgar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él no puede ser un juez injusto. Él es justo y el pecado tiene que ser castigado. Pero en este caso, Él envía a su Hijo como un sustituto para el pecador. Un sustituto de todos nosotros, para que Él sea el que reciba lo que nosotros merecíamos. Ahora bien, Dios ejecuta su justicia, pero a la vez que Dios ejecuta su justicia, castigando a su Hijo en esa cruz por los pecados de todos nosotros, también muestra su misericordia y muestra su amor para con nosotros, invitándonos a poner nuestra fe en su Hijo que murió en nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados. En otras palabras, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y Dios puede mostrar misericordia con nosotros, puede mostrar su gracia y su amor para con nosotros, porque su ira, su castigo y su juicio fueron sobre su propio Hijo. Él lo desató, toda su furia y su ira la desató sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Hoy en el presente nosotros estamos viviendo a la luz de este beneficio. Estamos viviendo al amparo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de la confirmación de que este sacrificio fue verdadero y real, porque al tercer día de Cristo estar muerto, Dios lo levantó entre los muertos, lo resucitó, dando garantías a nosotros que su sacrificio realmente es el único que vale delante de Dios para cubrir nuestros pecados. O sea, en el presente ocurre lo mismo que ocurrió en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés y de la salida del Éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, para nosotros esa esclavitud es la esclavitud bajo el pecado, es la esclavitud bajo el faraón Satanás. Para nosotros esa opresión y esa situación de esclavitud y de sometimiento es hacia nuestros propios pecados, nuestras vergüenzas, nuestras inmundicias, nuestras perversidades, nuestra maldad, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Pero que ahora podemos encontrar liberación y podemos alcanzar la misericordia de Dios si nosotros recurrimos al Salvador, al que ocupó nuestro lugar. Y así como Dios castigó al pueblo egipcio y castigó al faraón para librar a su pueblo, bueno, de la misma manera, Dios castigó a su propio Hijo para poder liberarnos a nosotros. La última plaga donde se ejecutó el juicio mayor sobre el pueblo egipcio fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Fue la última plaga. Después de eso, Faraón los tuvo que liberar, los soltó. Dios terminó quebrando la resistencia de Faraón. Pero se acuerdan que los judíos, los israelitas, no fueron víctimas de esa plaga, de ese juicio, de ese castigo de Dios,
porque sacrificaron un cordero perfecto, sin mancha, de un año, y con su sangre cubrieron la puerta de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte esa noche vino sobre todo Egipto, vio la sangre en la puerta del pueblo de Israel, las familias israelitas, y el ángel de la muerte pasó de largo. Ese cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue usada para pintar los dinteles de las puertas de las casas, esa sangre que simbolizó la protección de ese pueblo escogido del juicio de Dios que estaba cayendo, esa sangre representa la sangre de Cristo, a quien Juan el Bautista señaló como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es por medio de esa sangre que nosotros podemos ser librados del justo juicio de Dios. Que no te quepa duda que tus pecados merecen el juicio de Dios, que tus pecados merecen el castigo de Dios, pero tampoco tengas ninguna duda, y esta es la buena noticia, que por medio de la sangre de Cristo, y si acudís a la cruz de Cristo, y si acudís al Cristo crucificado y que está vivo porque se levantó entre los muertos, vas a ser librado del castigo de Dios, vas a ser librado del juicio de Dios, y vas a encontrar misericordia, compasión y el amor de Dios siendo derramado sobre tu corazón, haciéndote parte de su pueblo, haciéndote parte de su familia. Y esa es la única esperanza que tenemos en el presente. El único refugio que nosotros tenemos en medio de lo que está ocurriendo en este momento se llama Jesucristo. El único lugar donde vamos a encontrar salvación y liberación de los justos juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra es Jesucristo. No hay otro lugar donde esconderse, no hay otro lugar donde protegerse. Nuestros gobiernos no nos pueden proteger, nuestros líderes no nos pueden proteger, nuestros presidentes, la tecnología, la ciencia, la medicina no nos pueden proteger. El único lugar donde podemos tener protección segura es Jesucristo, y es a Cristo a quien tenemos que venir. ¿Por qué? Porque Dios salva a los que creen en Cristo, mientras Dios está juzgando a los que lo rechazan. Y eso va a ocurrir simultáneamente, en el mismo momento. Dios salvando a los que creen, Dios castigando a los que no creen. Pero ¿por qué no creer? ¿Por qué seguir insistiendo en no creer? ¿Por qué seguir insistiendo en rebelarse contra Dios, en resistir a Dios, en rechazar a Dios, cuando no hay dónde ir para ser salvos? Solamente Jesucristo, solamente en Cristo hay salvación. Entonces Dios cumplió su justicia, nada más que cumplió su justicia en su propio Hijo, que era justo, que era sin pecado, que era inocente. Pero por haber hecho eso, y haber satisfecho su justicia, ahora Dios puede justificar de pecados a aquellos que nos acercamos a Él y ponemos nuestra fe en Jesucristo. De esta manera, Dios muestra su gloria, como en el tiempo de Éxodo. Dios muestra su gloria en la cruz, haciendo justicia y derramando, impartiendo su misericordia. Y ahora, vayamos al futuro. Vayamos al futuro. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo asumamos, lo entendamos, lo comprendamos. Porque Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al versículo 10, nos dice justamente lo mismo. Lo mismo que ocurre en Éxodo, lo mismo que ocurrió en la cruz, y hay otros relatos en la Biblia donde se repite el mismo modelo, la misma pauta, el mismo patrón. Dios salva a los suyos mientras está juzgando a los que lo rechazan, o Dios salva a los suyos después de juzgar a un mundo que lo rechaza. Pablo le dice lo mismo a los hermanos de Tesalónica. Le dice, y a ustedes que sufren, les dará descanso. Porque obviamente la vida de los cristianos en el mundo es una vida no de placer ni de felicidad. Es una vida donde sufrimos. En el mundo tendrás aflicción, dijo Jesús, pero confíen que yo he vencido a este mundo. Nuestra paz y nuestra felicidad, ¿sí?, no están en esta tierra. Nuestras esperanzas no están en esta tierra, sino en la vida eterna con Cristo el Señor. Ahora, ¿qué les dice a estos cristianos que están sufriendo? Bueno, que Dios les va a dar descanso. Lo mismo que a nosotros, dice Pablo. Esto sucederá. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá quiero llamarte la atención: si no conoces a Dios y no obedeces al Evangelio del Señor Jesucristo, esta es una clara advertencia de lo que te depara en el futuro. Lo que te depara el futuro. Porque esta es una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. Y Pablo le está diciendo que cuando venga el Señor Jesucristo, en llamas de fuego, con los santos ángeles poderosos, vendrá y le está diciendo a los creyentes, y esto es para el descanso y salvación de ustedes, va a venir para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. No hay peor castigo que eso. Ese es realmente el infierno, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga, ¿cuándo ocurrirá eso? El día en que venga, para ser glorificado, otra vez, la gloria de Dios, manifestándose a través de juzgar a los que lo rechazan, el día que venga para ser glorificado por medio de sus fieles creyentes, admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que nosotros le predicamos, que nosotros le dimos, dice Pablo. Es claro que acá tenemos el mismo patrón de lo que ocurrió en el tiempo del Éxodo, el mismo patrón de lo que ocurrió en la cruz de Calvario. El final, el tiempo futuro, está marcado por salvación y por juicio, de manera simultánea. La segunda venida de Cristo es salvación para los que hemos creído, pero es juicio sin remedio, es castigo implacable e inapelable para los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, Pablo dice algo que es muy interesante. Dice: Dios, que es justo, resaltando la justicia de Dios de la que venimos hablando, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios hará pagar a este mundo todos los sufrimientos que infligieron a su pueblo durante estos últimos 2000 años de historia. Los sufrimientos que la Iglesia de Cristo ha tenido que soportar, las persecuciones, los asesinatos, la discriminación, los maltratos, los abusos, y que ocurren en el día de hoy, mucho más que en el tiempo del primer siglo, porque los cristianos en el mundo son la fe más perseguida en todo el mundo, de todas las demás religiones que existen. Los cristianos en la última década han muerto asesinados más cristianos que a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana en 2000 años, como dice también Apocalipsis capítulo 6, que Dios un día va a vengar a los suyos. Y Pablo dice claramente que Dios va a pagar con sufrimiento a los que hicieron sufrir a los suyos. Meterse con la iglesia, ir en contra de la iglesia. Hermanos, yo sé que nosotros tenemos la tentación de querer defender nuestros derechos y que la iglesia quiere reclamar sus derechos. Paciencia, paciencia. Dejemos lugar para la venganza del Señor, porque sin duda un día Dios va a pagar con sufrimiento a los que hacen sufrir a su pueblo. Y Dios salvará, le está diciendo, Dios los salvará a ustedes, tesalonicenses. Dios los salvará por medio de juzgar a aquellos que los están afligiendo. Y ustedes lo van a alabar por eso. Y acá otro punto importante, hermanos. Un punto importante. Yo soy bien consciente de que este momento es muy difícil. Y que es triste también ver lo que está pasando. Es triste. Es triste escuchar los números de los fallecidos. Es triste saber de seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, hermanos, no solamente acá, en otros países, que están padeciendo este flagelo o que han partido la presencia de Dios por este virus que anda circulando.
Y es triste, las imágenes que se ven son dolorosas, ¿sí? Pero a ver, la Biblia dice claramente, el texto bíblico dice claramente, ¿m?, que en medio de los juicios de Dios, el pueblo de Dios va a alabar a Dios. Y yo lo que temo es que nosotros seamos selectivos para alabar a Dios. De que alabamos a Dios cuando Dios muestra su amor. Alabamos a Dios cuando Dios nos bendice. Alabamos a Dios cuando Dios hace un milagro. Alabamos a Dios cuando Dios sana a un enfermo. Alabamos y le damos gracias a Dios porque Él nos cuida y nos protege. Pero cuando Dios ejecuta su justicia, nosotros también deberíamos alabar a Dios. ¿Se entiende? Porque la justicia de Dios, la revelación de la justicia de Dios, es digna de alabanza. ¿Saben? El cántico, los cánticos en Apocalipsis, los cánticos en el cielo, es grandes y maravillosas son sus obras, y alaban a Dios porque Él es justo. Grandes y maravillosas son sus obras, Dios Todopoderoso, que juzgas, que juzgas. O sea, la iglesia, los creyentes, tenemos que aprender a alabar a Dios, no solamente cuando Dios muestra su misericordia, sino cuando Dios también muestra su justicia. Y de hecho, dice la Biblia, que el pueblo de Dios lo alabará de esta manera. Que los creyentes lo alabarán, porque dice, Dios va a pagar con sufrimiento a los que lo hacen sufrir, y ustedes alabarán a Dios por eso. Y esto que dice Pablo se ve también en Apocalipsis. Para ir terminando. Y terminamos en Apocalipsis. Porque arrancamos con Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y dijimos en el principio de esta conversación de que hay un patrón acá. Esto que pasó en el tiempo de Éxodo es una manera de actuar de Dios. Y vimos cuando llegamos a la cruz que el mismo patrón, el mismo modelo, la misma pauta de obrar de Dios ocurre en la cruz como ocurrió en el tiempo del éxodo de Israel. Y vemos en el tiempo de la iglesia, cuando Pablo está hablando de los tesalonicenses, que lo mismo está haciendo Dios y obrando de la misma manera. Ahora, con respecto al futuro, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer ahí, pero en Apocalipsis hay un ejemplo, hay varios, pero hay varios ejemplos que establecen que esto es un patrón, un modelo, una manera en que Dios actúa en la humanidad. Y en el futuro lo hará de la misma manera. Apocalipsis 19, verso 3. Presten atención. Dice, después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba, aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Escuchen, la multitud del cielo, Apocalipsis 19, ya es el final de la historia, Ya estamos en el final de la historia. ¿Y qué va a ocurrir al final de la historia? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo va a obrar Dios al final de la historia? Bueno, Dios va a juzgar y va a salvar. Pero vemos al pueblo de Dios alabando a Dios por las dos cosas. Lo alaban por su salvación, porque la salvación, la gloria y el poder pertenecen a Dios, y porque sus juicios son verdaderos y justos, porque sus juicios han llegado. Él ha condenado a la famosa prostituta, a la gran ramera, que es el sistema que domina y gobierna el mundo. Es el sistema mundo que es antidios, anticristo. Es la forma de pensar, de vivir, la filosofía, las ideas, las modas, las culturas del mundo, de este mundo. Este sistema, el Apocalipsis le llaman la gran ramera, no es la Iglesia Católica, ¿sí? Ok, son todos los imperios y gobiernos del mundo que han gobernado las naciones enteras. Bueno, ha condenado este sistema, ha condenado este mundo que corrompía la tierra que es de Dios, la corrompía con su lujuria y ha vengado la sangre de sus siervos. O sea, Dios está ejecutando venganza, Dios está ejecutando su castigo, Dios está ejecutando su juicio a la vez que está salvando a los suyos. Y volvieron a decir, aleluya. Y el humo de esa ciudad, bajo juicio y bajo castigo, se eleva por los siglos de los siglos. Una vez más,
Dios manifiesta su justicia al juzgar a aquellos que han afligido a su pueblo. Y esto nosotros lo tenemos que entender y comprender. Si este mundo está sufriendo y este mundo va a sufrir, si lo que dice la Biblia es verdad, este mundo va a sufrir mucho más, tiene que ver justamente por la conducta de este mundo, por el proceder de este mundo, por el estilo de vida de este mundo. Ahora, cuando estas cosas sucedan y empiecen a ocurrir y se vuelvan el pan cotidiano de nuestras vidas, nosotros tenemos que alabar a Dios. Porque mientras está juzgando a este mundo, a nosotros nos está salvando. Mientras está castigando a este mundo, está vengando a sus siervos que fueron asesinados por hombres y mujeres que odiaban a Dios. Y tenemos que alabar a Dios por ejecutar su justicia y por mostrar su justicia. Porque al final de cuentas, hermanos, Dios hará justicia y no quedará impune nada de lo que el mundo, las generaciones han hecho y han procedido en contra de Dios y en contra de su pueblo. Los que son salvos, los creyentes, responden a la justicia y la misericordia de Dios alabándolo a Él, adorándolo, después de haber sido salvados en medio de su justo juicio sobre este mundo. Y esta alabanza incluye la plena conciencia de que Dios es justo en juzgar y en castigar a un mundo que lo ha rechazado y lo ha resistido por siglos, a pesar de él mostrarse amoroso, misericordioso y compasivo, a pesar de que él entregó a su Hijo en sacrificio para dar salvación a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. En definitiva, y para terminar, la historia, hermanos, ¿no? Porque arrancamos allá en Éxodo, en el Pentateuco, y estamos terminando el Apocalipsis. La historia, ¿sí? El objetivo de toda la historia es la revelación de la gloria de Dios a través de la salvación de los suyos y del juicio de aquellos que lo rechazan. Esto fue lo que hizo Dios en tiempos antiguos. Esto es lo que Dios hizo en la cruz. Y esto es lo que Dios está haciendo ahora y es lo que Dios hará. Y nosotros imaginamos el futuro de acuerdo a estas imágenes que la palabra de Dios nos brinda, a estas fotos que la palabra de Dios nos muestra de cómo será el futuro. Y estas fotos nos muestran al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, alabando el nombre del Señor. Y a los que le rechazan siendo juzgados y siendo castigados, mientras los creyentes están siendo salvados. Ahora, la pregunta que vos tenés que hacerte es, ¿en qué lugar vas a estar vos? ¿O en qué lugar estás vos hoy? Si vas a ser parte del pueblo de Dios que será salvado, o vas a ser parte de ese pueblo que lo ha rechazado. Este pueblo que ha creído en Jesucristo será salvado del juicio y castigo de Dios que ha de venir. El pueblo que ha rechazado a Cristo y a su evangelio será justamente castigado, juzgado y castigado sin misericordia y sin compasión. Pero no tiene que ser esa tu suerte. No tiene que ser ese tu destino cuando Jesucristo se presenta hoy delante tuyo como tu Señor y tu Salvador, a quien podés venir recurriendo a Él, reconociendo con humildad tus pecados, reconociendo con humildad que has vivido tu vida de espaldas a Él y poniendo tu confianza solamente en Cristo, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Y nosotros, los creyentes, nosotros hermanos, no temamos, alabemos a Dios. Es verdad, estamos encerrados, pero alabemos a Dios en nuestro encierro. Es verdad, está la situación difícil, pero alabemos a Dios en medio de esta situación. Según sabemos, dice la Biblia, vendrán tiempos más duros todavía. Y vamos a transitar ese tiempo confiados en Dios, sin temor, sin angustia, cumpliendo con nuestra misión en la vida y alabando a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que mientras Dios está juzgando al mundo,
nos está salvando a nosotros. Y el día que Cristo regrese por su iglesia a establecer el reino en esta tierra, ese día se va a consumar nuestra salvación eternamente y para siempre. Mientras tanto, vivimos con esta esperanza, tomamos ánimo con estas palabras y esperamos con paciencia que Dios cumpla sus promesas. Cumplió la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob de liberar al pueblo escogido de la esclavitud de Egipto, y cumplió. Cumplió la promesa de enviar un Salvador para redimir a los pecadores, y cumplió cuando entregó a su Hijo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Él prometió que su Hijo Jesucristo habría de volver para rescatar a los suyos, y Él cumplirá de la misma manera su promesa. Y veremos cosas tremendas en este mundo, mientras nosotros alabaremos a Dios por nuestra gran salvación. Pensalo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí. El jueves que viene, 20:30, salimos por este medio y también por Radio Cristiana FM 95.7. Después les paso el link para los que están fuera de la ciudad, para que puedan escucharlo por la radio. En caso de que la imagen se trabe un poquito, lo puedan escuchar por radio. Y el domingo que viene nos volvemos a encontrar. Dios te bendiga, un abrazo grande y adelante. Chao.